Después de tomarme un protector gástrico para poder ver esta entrevista que le hace Luis a Jorge, era necesario que yo hiciera un análisis desde la perspectiva filosófica, con la precisión biográfica de algunos pensadores, para desnudar la retórica de Jorge Rodríguez. A esta entrevista la llamé la fenomenología del cinismo. Al observar esta entrevista no puedo evitar recordar a Hannah Arendt, quien era una teórica política alemana de origen judío. Ahora bien, ella decía que el sujeto ideal del gobierno totalitario no es el nazi convencido o el comunista convencido, sino las personas para quienes la distinción entre el hecho y la ficción ya no existe. Jorge Rodríguez intenta, con su voz pausada, fabricar esa bruma, donde la realidad se diluye de su narrativa. El perdón como ejercicio de poder. Cuando él admite errores sobre las expropiaciones o detenciones arbitrarias, no escucha humildad, sino la aplicación de lo que Friedrich Nietzsche, quien era un filósofo alemán, denominaba la moral de los señores. Jorge se arroja el derecho de decidir qué es error y qué es justicia según su conveniencia política. Aquí donde Friedrich Nietzsche decía: aquel que tiene el poder de perdonar, tiene el poder de haber herido. Admitir el error es solo su forma sofisticada de recordarnos que él sigue teniendo el control absoluto sobre nuestras vidas. Ahora, sobre la trama del consenso y la sumisión que nos vende Jorge, ese consenso para evitar la suma cero. Pero como advertía Nicolás Maquiavelo, este diplomático y filósofo político, que nos decía que un príncipe que no sea sabio no podrá ser bien aconsejado, y a menos que se entregue por completo a un solo consejero que lo gobierne en todo, no sabrá conciliar las opiniones. Para mí el consenso de Jorge no es pluralismo, es la domesticación de la disidencia, es la paz de los cementerios, o como diría Thomas Hobbes, un filósofo inglés, es la entrega total de nuestra voluntad al Leviatán, a cambio de una falsa promesa de estabilidad económica. Y este chantaje emocional y la narrativa de víctima, al usar el asesinato de su padre para decidir que aprendió a no odiar, ejecuta una maniobra de captura moral. Aquí resuena Michel Foucault, filósofo e historiador francés, que decía que el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por medio de lo cual se lucha. Al apropiarse la condición de víctima, Jorge intenta confiscarnos el derecho a la indignación presente. Si él perdona, nuestra exigencia de justicia es etiquetada como odio. La posverdad sobre la libertad de expresión. Escucharlo decir que RCTV fue un simple trámite administrativo es el triunfo de la mentira. George Orwell, un escritor y ensayista británico, crítico de los regímenes autoritarios, lo definió perfectamente. En tiempos de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Rodríguez pinta la cancha, sí, él pinta la cancha, pero es el dueño del estadio, el árbitro y quien fabrica el balón. Su idea de libertad es, en palabras de Albert Marcus, un filósofo y sociólogo y figura de la escuela de Frankfurt, una tolerancia represiva, donde se nos permite hablar solo porque nuestras palabras creen ellos que ya no tienen el poder de transformar el sistema. El utilitarismo de la supervivencia, su interés repentino en Chevron y la inversión extranjera revela que su ética es puramente pragmática. Como decía Aristóteles, un filósofo griego, el tirano debe parecer siempre que tiene el celo extraordinario por la religión. En este caso, el celo sagrado de Jorge es por la estabilidad económica, solo para asegurar que el modelo no colapse por falta de divisa. Pues no me engañan, lo que veo es la banalidad del mal disfrazado de elocuencia psiquiátrica, como decía Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista. Incluso si no elegimos,
ya estamos eligiendo. Y yo elijo no creer en esa metamorfosis de supervivencia.